Febrero de 2022. Ucrania es un escenario de terror. La guerra ha regresado a suelo europeo y las reacciones son inmediatas. Menos de 24 horas después ya se imponen sanciones contra Rusia. Paquete de sanciones contra Rusia. Nuevas sanciones contra la élite más rica de Rusia, los oligarcas. El Consejo Federal ha decidido restablecer las sanciones. Apuntan a los extravagantes yates de los multimillonarios. Una prohibición sobre el petróleo y el gas rusos. Un peso pesado de la economía como Rusia nunca antes había sido sancionado así. Putin es el agresor. Putin ha elegido esta guerra. Y ahora él y su país sufrirán las consecuencias. Impediremos que Putin llene sus arcas para la guerra. Debemos endurecer las sanciones contra Rusia para evitar que continúe con este genocidio. Uno por uno son rastreados los multimillonarios cercanos a Putin. Sus yates y aviones son confiscados y su dinero congelado. Para que esto funcione, el capital debe estar completamente congelado. La más mínima fisura amenaza con derrumbar todo el bloque. ¿Quieren ser el país que es utilizado para eludir las sanciones? ¿Es Suiza esa fisura, ese vacío legal? ¿Está haciendo lo suficiente para congelar los activos rusos? Desde el inicio de la guerra, las críticas han sido cada vez más fuertes. Cuando se adoptaron las sanciones, se lo tomaron con calma e hicieron lo mínimo para no ser criticados. Es cierto que siempre ha habido ovejas negras o personas deshonestas que falsificaron documentos o emitieron certificados falsos, pero son casos aislados. ¿Realmente en Suiza se ignoran las sanciones o se trata de acusaciones falsas? Hemos investigado y gracias a una filtración de datos sin precedentes, pudimos conocer mejor las maniobras que se esconden tras los miles de millones rusos que se gestionan en Suiza. Al principio las sanciones significaron confiscaciones. Yates valorados en millones fueron bloqueados en los puertos. Pero ¿se puede poner fin a una guerra de este modo? Para Didier Baudet, abogado y gestor de activos de un banco, se trata de medidas puramente simbólicas. Un yate es algo muy llamativo. Una máquina tan enorme y destructiva para el medio ambiente alimenta la imaginación de la gente. Todos piensan, genial, hemos confiscado un barco, pero eso es el comienzo de una pesadilla. El barco se encuentra en el puerto con una tripulación de 30 personas y debe ser mantenido por el Estado que realizó la confiscación. De modo que para poder lograr algo, hay que apuntar directo a los activos. Eso es lo decisivo en la guerra. Sin embargo, congelar los miles de millones de Rusia es mucho más complejo que confiscar yates. El amor que sienten los oligarcas por Suiza es conocido desde hace mucho tiempo. Dos ejemplos. Viktor Vekselberg, con un patrimonio estimado en 6.600 millones de dólares. Es uno de los principales accionistas del grupo Oerlikon. No fue sancionado. El segundo es Gennady Timchenko, cofundador de la petrolera Gunvor. Su mansión junto al lago Le Mans fue confiscada por las autoridades suizas. Antes de las sanciones, Suiza era muy atractiva para los rusos. La imagen de Suiza es que aquí todo es fabuloso, excepcional a todos los niveles. Un país muy hermoso, hospitalario, sobre todo con aquellos que tienen dinero. Estabilidad y neutralidad. ¿Qué más se puede pedir? Cuando se derrumbó la Unión Soviética, Suiza era un excelente lugar para abrir cuentas. Los oligarcas lo comprendieron rápidamente y comenzaron a utilizar Suiza como plataforma para sus negocios, especialmente las transacciones financieras. Al principio fueron recibidos con alegría. Las leyes eran diferentes, los bancos eran menos escrupulosos. Ellos confiaban en los suizos y querían copiar a los ricos occidentales. Por eso querían comprar hermosas mansiones, aviones, yates y obras de arte, igual que los multimillonarios occidentales.
La familia Timchenko llegó a Ginebra a principios de este siglo. Toda una suerte para la ciudad y su cantón. Gennady Timchenko es hijo de un militar. Compró una mansión en Kologny, un municipio muy exclusivo del cantón de Ginebra. Y también participa en actividades filantrópicas a través de la Fundación Neva, colaborando con el Festival de Música Clásica de Verbier, el Gran Teatro de Ginebra y la Fundación Bodmer. Con el Club Servet también apoyan el hockey. Estas son las actividades principales de la familia Timchenko en Ginebra. Pero desde que comenzó la guerra, todo eso se acabó. Gennady Timchenko ha abandonado Suiza. Sus cuentas, como las de alrededor de otros 100 oligarcas, han sido congeladas. No todos son cercanos a Putin, pero el 24 de febrero, día de la invasión rusa, su suerte cambió. Unas 30 personas se reunieron en el Kremlin. Vladimir Putin básicamente les dijo lo que ya había dicho unas horas antes en la televisión. Se quedaron sin palabras, muy sorprendidos, aunque seguro no gratamente. Estaban completamente desconcertados, algunos incluso conmocionados. Cuando Vladimir Putin convocó la reunión del día 24, sabía muy bien que todos se verían afectados por las sanciones occidentales. Hoy, en retrospectiva, se puede decir que Putin les quiso dar un regalo envenenado. Con el transcurso de los meses, la lista de sanciones se hizo cada vez más larga. Sobre quién se aplica y por qué, no se decide en Suiza, sino en Bruselas. En la sede de la Comisión Europea nos reunimos con el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders. Desde el comienzo de la guerra ha estado controlando activos rusos con un objetivo. Si queremos detener la financiación de la guerra, no solo debemos actuar con gran rapidez, sino que también tenemos que golpear muy fuerte. Hay que intentar alcanzar a aquellos que están directamente involucrados en el esfuerzo bélico ruso, a los oligarcas y a toda una serie de entidades, pero específicamente a la economía y al ejército rusos. Estas sanciones, es decir, la congelación de activos de una serie de oligarcas y organizaciones, no son las únicas de las que me ocupo. También hay otras relacionadas con sectores específicos y con prohibiciones de exportación e importación de productos rusos. Estas tienen como objetivo golpear el corazón de la economía y de las actividades de la industria militar rusa. Con esto se pretende ejercer presión para poner fin a la guerra. No era de esperar que la neutral Suiza aceptara plenamente las sanciones de Bruselas. Didier Reynders recuerda esos 4 días de incertidumbre y negociaciones secretas para evitar que Suiza se convirtiese en el eslabón más débil de Europa. Es absolutamente normal que un Estado independiente no copie sencillamente las sanciones europeas. El mayor riesgo era que su aplicación se retrasara significativamente, pero afortunadamente eso no sucedió. A pesar de todo, Suiza aplicó rápidamente las sanciones. El segundo desafío era evitar que una serie de actores, como abogados, notarios, pero también bancos, ayudasen a eludir las sanciones. Tener un texto legal, un bonito documento, no basta. Hay que asegurarse de que ese documento realmente tenga efecto. Su crítica es diplomática pero no amable, ya que desde el inicio de la guerra se han eludido sanciones. Febrero de 2022. Un gestor de activos suizo es detenido antes de que pueda despegar su jet privado con 500.000 euros en efectivo para un cliente ruso. Abril de 2023. Un comerciante suizo es arrestado por importar $44 millones en oro ruso a través de Dubái, una práctica prohibida por las sanciones. ¿Son estos casos aislados? Junto con 2 colegas especializados en investigar el mundo de las finanzas, decidimos analizarlo. Todo comienza con una filtración de datos detectada en la red oscura.
En febrero de 2023, piratas informáticos rusos pusieron brevemente en línea miles de correos electrónicos y documentos bancarios altamente confidenciales. Estos datos no procedían de un banco, sino de una empresa que gestiona más de 2.000 millones y tiene su sede en el corazón de Zúrich. Su nombre es Finaport, patrocinador oficial del Abierto de Tenis de Zug. To see all these chances without limits. Finaport is a mix of old traditional Swiss banking and very modern and transparent technology. I see it as an instrument. En su clip publicitario, la empresa se presenta como uno de los principales gestores de activos. We have access to markets, both private and public, that very few companies in this world would have. Y ofrece sus servicios directamente en ruso. Право выбора всегда за вами. Willkommen bei Finaport. Кто умеет с ним обращаться? Clientes rusos muy ricos y una empresa que trabaja con los principales bancos de Suiza. Estos datos son particularmente interesantes. Sin embargo, su ingente cantidad es demasiado grande para nosotros. Decidimos viajar a Alemania para reunirnos con dos colegas expertos en filtraciones de datos. En esta oficina de Múnich trabajan Frederick y Bastian Obermeier. Los dos periodistas escribieron un libro ganador del premio Pulitzer sobre el escándalo de los papeles de Panamá. Cuentan con su propio equipo, al que durante los próximos meses se les unirán periodistas de Francia, Alemania y Suiza para analizar los datos de Finaport. Nunca antes habíamos oído hablar de Finaport, y quizá eso sea lo que hace que sea tan interesante para nosotros, porque parece que Finaport es mucho más pequeña que las empresas más conocidas. Esto la habría hecho pasar desapercibida al no estar tan controlada como las grandes empresas de Suiza, lo que le permitiría realizar negocios con clientes a los que las grandes empresas ya no se acercan porque están bajo demasiada vigilancia. Esta filtración representa 1,2 terabytes de datos. Hay muchos correos electrónicos, documentos y datos bancarios. Entonces, incluso si este grupo de hackers es realmente malo y agresivo, y eso parece, aún así, si hay información que el público debería conocer, la publicaremos. Primer paso: relacionar los nombres de las personas que han sido sancionadas con los clientes de Finaport. No hay nada que objetar a este respecto. Las reglas se siguen estrictamente. Ninguno de los oligarcas sancionados es gestionado por la empresa de Zúrich. Pero descubrimos dinero ruso relacionado directamente con la financiación de la guerra. Entre los datos se encuentran familiares de un hombre, Alexander Ponomarenko, jefe de una empresa estatal rusa llamada Mosvodokanal, especializada en el tratamiento de aguas residuales. Este alto funcionario es amigo íntimo del vicealcalde de Moscú. Personas cercanas a él han recibido numerosos contratos públicos lucrativos por un valor total de más de 150 millones de euros en 10 años. El valor de los contratos es demasiado alto. Eso podría explicar por qué esta familia es tan rica. Las cuentas de su hija y de su novia se encuentran entre las más importantes de Finaport. Gracias al equipo de investigación de Múnich, descubrimos que la familia Ponomarenko ha creado una estructura ultra sofisticada para regresar su dinero a Europa, una fortuna gestionada por Finaport. Suena complejo, pero la realidad es que a finales de 2022 había más de 46 millones en las cuentas suizas de la familia. No se impusieron sanciones a la hija ni a la amante de Ponomarenko, pero el origen del dinero plantea dudas. Esto debería hacer sonar una alarma, ¿verdad? Hablamos de millones de dólares y alguien que trabaja para una empresa estatal. Hay dinero que sale de Rusia y este tipo dirige una empresa estatal y sus familiares se están llenando los bolsillos.
Los responsables o bien no vieron el problema o simplemente decidieron mirar hacia otro lado. El problema es que la empresa de Alexander Ponomarenko no opera solo en el sector de las aguas residuales. Mosvodokanal trabaja también en los territorios ucranianos ocupados. En la red social VKontakte descubrimos que ofrece a sus empleados incentivos económicos para luchar en Ucrania. Según este video difundido por la empresa, cientos de hombres y equipamiento fueron enviados al frente. Finaport rechazó todas nuestras solicitudes de entrevista, informándonos por escrito de que las últimas publicaciones motivaron nuevas investigaciones contra sus clientes. Pero hay otras sorpresas. De regreso en Suiza, nuestro equipo encontró un correo electrónico enviado apenas una semana después del ataque a Ucrania. Dos clientes rusos querían guardar 40 lingotes de oro con un valor total de 5,6 millones en una caja de seguridad del banco Safra Sarasan de Zúrich. Los directivos de Finaport sospechan de esta transacción y alertan a las autoridades. Se podría acusar al cliente de intentar eludir las sanciones, escriben. Pese a ello, Finaport aprueba la transacción y los lingotes son reubicados. Tras ser consultado, el banco Safra Sarasan explica que estos clientes tienen un permiso de residencia en la Unión Europea y que no se les ha impuesto ninguna sanción. Finaport especifica: no podemos denegar esta transacción ya que el oro pertenece a terceros. Lamentamos no poder comentar públicamente las acusaciones. Estamos sujetos al secreto profesional y su violación tendría consecuencias penales, por lo que no podemos compartir información sobre otras personas. Actualmente, Finaport tiene menos de 8 clientes con residencia en Rusia a los que no afectan las sanciones. ¿Es Suiza una buena ayuda para localizar los miles de millones rusos? Para Scott Miller, embajador estadounidense en Berna, la respuesta es claramente no. Como antiguo empleado del banco UBS, fue el primero en denunciar la laxa actitud de Suiza. Puedo imaginar que aún tenemos mucho trabajo por hacer juntos para identificar fideicomisos, sociedades y otras entidades creadas en Suiza para ocultar a los verdaderos propietarios de ciertos activos. Las acciones siguieron a las palabras. Abril de 2023. El gobierno federal suizo recibe una dura carta firmada por los embajadores del G7 y de la Unión Europea. Una auténtica bofetada diplomática. Nos preocupa que a las autoridades encargadas de hacer cumplir las sanciones se les impida investigar estructuras financieras ilegales creadas por abogados que actúan como administradores financieros. Le pedimos al gobierno suizo que tome medidas. Tememos que estos vacíos legales dañen la reputación de Suiza. Ante las críticas, la Secretaría de Estado Suiza de Economía responde anunciando la apertura de 30 procedimientos penales por posible evasión de sanciones. Para su directora, la ex embajadora Ellen Budliger Artieda, las acusaciones no están justificadas. No se hizo de la mejor forma. Tuvimos que leer en el periódico que recibiríamos una carta diplomática. Nos resulta difícil de comprender. Nos dan ciertas explicaciones y nos dicen que Suiza debería hacerlo mejor. Pero se olvidan de que se trata de personas que disponen de enormes recursos. Justo estamos investigando un avión privado que podría estar relacionado con una persona sobre la que pesan sanciones. Inmediatamente se puso en contacto con nosotros un bufete de abogados, explicando que ese no es el caso, que el avión pertenece a tal empresa y no al señor o a la señora en cuestión. Es un trabajo verdaderamente detectivesco. En julio de 2023 aumenta la presión cuando un comité del Senado de Estados Unidos aborda la cuestión. El foco de esta audiencia, los presuntos incumplimientos de Suiza. La economía rusa está aguantando las sanciones mucho mejor de lo que esperábamos. Una explicación es que en Suiza se blanquea dinero negro. El testimonio del británico Bill Browder,
ex inversor en Rusia reconvertido en activista, resulta muy revelador. Los suizos les permiten a los rusos acceder a su dinero para matar a ucranianos, y deberíamos hacer algo para detenerlo. Si los suizos se niegan a hacerlo voluntariamente, tendremos que presionarlos. Tampoco querían devolver el oro robado por los nazis a los judíos hasta que el Congreso de los Estados Unidos se involucró. El Congreso tiene poder y Suiza lo respeta. A veces, cuando las personas no se comportan, tenemos que incentivarlos para que se comporten. Creo que por eso estamos todos aquí y que ustedes pueden desempeñar un papel importante. Sin embargo, ¿son justificadas estas acusaciones? Si echamos un vistazo a los números, Suiza ha congelado al menos 7.500 millones de francos y 15 mansiones, lo que es mucho en comparación con los 9.000 millones que ha congelado Estados Unidos y los 24.000 millones de la UE. Una gota en el océano, si tenemos en cuenta que la cantidad total de activos rusos depositados en Suiza se estima en 150.000 millones. Esta última cifra fue la que desató la polémica y despertó la ira de los estadounidenses. ¿Cómo se llegó a este cálculo y por qué no se congeló más dinero ruso? Para comprender esto debemos ir a Zúrich. Tenemos una cita con la Asociación de Banqueros Suizos, una organización que agrupa a más de 260 bancos del país. Aquí se calcularon por primera vez los activos rusos depositados en Suiza. En marzo de 2022, la Secretaría de Estado de Economía aún no había recogido ningún dato. Nosotros realizamos una estimación propia. Nuestra estimación de estos 150.000 millones se basó en todos los activos transfronterizos de clientes rusos registrados en bancos suizos. Es decir, todos los clientes rusos con al menos un pasaporte ruso, aunque tuviesen más pasaportes de otras nacionalidades, independientemente de que residan en Suiza o Rusia. La Secretaría de Estado, en cambio, emplea un conjunto de datos diferente. Allí solo se incluyen los ciudadanos rusos con el pasaporte ruso correspondiente y no se incluyen los activos correspondientes en las cuentas en custodia. Esto es lo que agregamos a la estimación de esos 150.000 millones en el banco. Esa es la gran diferencia. Como ven, es una simple diferencia en el cálculo. En cuanto a la congelación de activos, según la organización, es difícil poder hacer más. Los bancos cumplen estrictamente las medidas de sanción y seguirán aplicándolas. Las sanciones aún no han terminado, sino que en gran medida continuarán. Y en los bancos, en consecuencia, se han implementado las correspondientes unidades de sanción. Los banqueros que dieron esta cifra calcularon todos los activos rusos. Pero hay que recordar que no todos los rusos son delincuentes y que no todos los rusos están en las listas. También hay personas honestas que tienen dinero en Suiza y por lo tanto tal vez de aquí surja el malentendido. Se ha hablado de sumas de unos 100.000 millones, 150.000 millones. Nunca lograremos llegar a esas cifras, incluso realizando un excelente trabajo. Y sí, hay muchas personas que se sienten decepcionadas y consideran que no hemos hecho nuestro trabajo, y eso realmente me resulta un poco frustrante. Frustrante, pero para algunos es solo la punta del iceberg. El exdiputado del Consejo Nacional Suizo, Baptiste Gourny, conoce bien los expedientes. Es abogado y miembro de la Comisión de Asuntos Legales y denuncia la falta de controles. No digo que las personas que trabajan en la Secretaría de Estado de Economía sean incompetentes. Hacen muy bien su trabajo. Pero la Secretaría carece de toda una serie de competencias que no están dentro del ámbito de sus funciones. Por eso los países vecinos y los Estados Unidos han creado grupos de trabajo con personal de agencias similares y especialistas en bancos privados o en el comercio de materias primas, entre otros. De esta manera, con toda la experiencia concentrada, se logra revelar estructuras complejas que permiten eludir las sanciones. Se trata de detener el flujo de dinero hacia Rusia con el que se financia la guerra, y creo que en eso podríamos mostrar un poco más de buena voluntad.
Falta de voluntad o falta de control. Una cosa es segura. Para poner fin a la guerra y reconstruir Ucrania, Estados Unidos y Europa planean usar los miles de millones de Rusia. De modo que la lista de sanciones podría ser aún más larga. Suiza se encuentra bajo presión porque desde hace años tiene la reputación de atesorar dinero negro de Rusia. Sin embargo, a principios de la década del 2000, los bancos suizos anunciaron que pondrían fin al pasado. No querían más escándalos, pero a medida que nuestra investigación continúa, se descubre algo completamente diferente. Dos clientes de Finaport nos llaman la atención. El primero es un peso pesado de la política rusa, Leonid Rayman, ex ministro de Telecomunicaciones y asesor personal del presidente de 2008 a 2010. En esta foto se lo ve de espaldas frente a la canciller federal alemana. Durante ese tiempo se convirtió en cliente de Finaport y más de 30 millones de euros acabaron depositados en sus cuentas de Zúrich. En 2006, Leonid Rayman fue declarado culpable de blanqueo de dinero y enriquecimiento personal por un tribunal de Zúrich. Estamos hablando de alguien que formó parte de la cleptocracia rusa durante años, que era muy cercano a Vladimir Putin y que estuvo involucrado en una serie de escándalos que también fueron reportados en los medios. No se le puede pedir a una agencia financiera saber algo que nadie sepa, pero en este caso no hacía falta buscar demasiado para comprender que se trata de una persona altamente problemática. Se percibe una voluntad de tratar a este cliente como a un cliente normal, aunque toda la información indica que no lo es. El exministro ruso fue cliente de Finaport al menos hasta finales de 2021. La empresa niega cualquier falta y dice que investiga cuidadosamente los antecedentes de sus clientes y el origen de los activos que gestiona. El segundo cliente es un multimillonario que en 2019 fue condenado en Rusia por fraude, tras haber malversado activos de su compañía de seguros. Se encuentra en la lista internacional de personas buscadas. Y a pesar de ello, este ruso logró abrir varias cuentas en Suiza bajo dos nombres e identidades diferentes. El caso X es particularmente interesante porque está buscado por la justicia rusa y en su contra ya se han iniciado varios procesos por fraude, sobre todo en el sector de los seguros. También llama la atención que no se trate de cantidades pequeñas, sino que a través de Finaport un total de casi 45 millones fueron transferidos al entorno del señor X. Esto hace que surja la pregunta de si Finaport no debería haber advertido a las autoridades suizas. Presentamos estos casos a un ex empleado de TRACFIN, la agencia francesa contra el blanqueo de capitales. Nos pide permanecer en anonimato por motivos de seguridad, pero su respuesta es muy clara. No es ilegal tener dos pasaportes, pero dos pasaportes con dos nombres distintos sí lo es. Esto plantea dudas que un profesional cuidadoso no debería haber dejado pasar. No se puede considerar como una situación normal, y al tratarse de cantidades mayores de unos pocos miles de euros, tendrían que haber sido mucho más cuidadosos. Basándome en los documentos que me han presentado para que examine, creo que en cada uno de estos casos los responsables debieron haberse alarmado. Es decir, deberían haber hecho a los clientes preguntas mucho más específicas sobre el origen de los fondos y no conformarse solo con sus explicaciones verbales, sino que tendrían que haber exigido justificantes. Un gestor de activos tendría que haber reaccionado ante los ejemplos que me han proporcionado. Ninguno de los clientes rusos que investigamos quiso hacer comentarios. En un correo electrónico, Finaport nos explica, es decisión del cliente con qué nombre legal abre sus cuentas bancarias. Y añade no tener conocimiento de casos en los que clientes hayan declarado diferentes nacionalidades a bancos o autoridades. Además, la empresa afirma que la persona en cuestión ya no es su cliente y Finaport ya no puede abrir cuentas, sino que solo asesora sobre gestión patrimonial. Sin embargo, el papel de la empresa fue mucho más allá. En marzo de 2022, poco después de que comenzaran las sanciones,
Finaport envió este correo electrónico a un cliente ruso con una propuesta para obtener de urgencia un permiso de residencia o un pasaporte, con un coste estimado en 7.000 francos suizos para Hungría o de 150.000 para la caribeña isla de Granada. En otras palabras, precios por eludir las sanciones. Si alguien de nacionalidad rusa tiene residencia en Suiza o posee otra nacionalidad europea, las sanciones no aplican. Es una forma de eludir las sanciones. Por eso ya no se expiden pasaportes desde el inicio de la guerra. Es el caso de Chipre, pero también Malta suspendió todas las solicitudes de ciudadanos rusos y bielorrusos. Sin embargo, no es suficiente. Debemos preguntarnos si no resultaría apropiado revisar los pasaportes emitidos en el pasado y examinar otras situaciones. Hay muchas personas con doble ciudadanía y es posible que también sea necesario tomar medidas en esto. A este respecto, Finaport explica: no es extraño que los clientes estén interesados en trasladar su residencia a otros países. Finaport los remite a empresas especializadas o les proporciona el asesoramiento adecuado. Nos preguntamos, ¿es esta práctica común entre los gestores de activos? Fuimos en busca de respuestas. Para ello acudimos a la gran reunión anual del rubro, celebrada en el Centro de Convenciones de Interlaken, en el cantón de Berna. Aquí se reúnen 300 administradores de activos y fideicomisos, un instrumento financiero muy popular entre las grandes fortunas. El programa incluye debates sobre nuevas regulaciones, yates y grandes sumas de dinero con expertos de toda Suiza. No somos bienvenidos dentro con nuestra cámara, pero uno de los organizadores, un administrador fiduciario de Ginebra, acepta responder nuestras preguntas. ¿Qué sucedió con las familias rusas? Había que aclarar cosas sencillas, como permisos de residencia y ciudadanía, así como coordinarse con otros rubros, como expertos bancarios, abogados y administradores de activos, para poder comprender cuáles eran los márgenes que había, especialmente al principio. La dificultad, por supuesto, es mantenerse actualizado para poder cumplir unas reglas que están en constante cambio. No es fácil averiguar más al respecto, pero una mujer accede a hablar abiertamente sobre el trasfondo de su profesión. Cécile Vuillet no gestiona cuentas bancarias, sino mansiones, yates, jets privados o colecciones de arte, y conoce bien los procedimientos. Cuando comenzó la guerra, había muchas preguntas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué va a suceder? De hecho, hubo un poco de pánico. Había que interpretar las nuevas regulaciones que nos imponían. Conocíamos las listas de sancionados y sabíamos que debíamos tener cuidado. Pero al principio estábamos en tierra desconocida. Sin embargo, nuestro trabajo siempre es encontrar soluciones. Porque hoy es la guerra, ayer fue el coronavirus, anteayer fueron los estadounidenses y no sabemos lo que sucederá mañana. Aunque siempre tenemos que intentar encontrar soluciones, respetando las reglas. Y para ello buscamos a personas que nos puedan confirmar que la solución es buena. Pero eso no siempre es fácil. Los clientes de Cécile Vuillet tenían su residencia en Mónaco y a menudo poseían varios pasaportes. Siempre habrá asesores financieros que utilicen su inventiva para adaptarse a la normativa y aún así eludir las sanciones. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha comenzado a sancionar a expertos financieros suizos que encuentran soluciones para ocultar dinero. En Bruselas también están pensando en dar un paso más allá. Quien evada o intente evadir las sanciones comete un delito. De modo que sus bienes ya no solo podrán ser congelados, sino incluso confiscados. Esto es muy importante. La propiedad puede pasar a manos del Estado y el dinero fluir hacia Ucrania. Tratamos de seguir este camino, no solo con respecto a los oligarcas y organizaciones rusas, sino que también tratamos de incluir asesores legales y fiscales, abogados, notarios o bancos que participen en estrategias para eludir las sanciones.
Si esto puede demostrarse, puede llevar a condenas penales y confiscaciones. Exigimos a Suiza que vaya en la misma dirección y se asegure no solo de controlar si hay personas sancionadas, cuyos bienes pueden ser bloqueados, sino sobre todo si hay intentos de eludir las sanciones. Dicho claramente, Suiza debería esforzarse más en monitorear las actividades de todos aquellos que puedan estar trabajando para ocultar dinero ruso. Sin embargo, las sanciones contra los oligarcas y quienes los rodean no cuentan con una aprobación unánime. Un hombre ha decidido luchar contra lo que él llama el absurdo de las sanciones. Alain Vionda es abogado en Ginebra. Rara vez habla en los medios. Las sanciones representan 4 cosas: ineficiencia, injusticia, ilegalidad y estupidez. En primer lugar, son ineficaces. Les recuerdo que hay sanciones contra Cuba desde hace 60 años, contra Irán desde hace 30 años y contra Corea del Norte desde hace 20 años. También contra Venezuela, contra Bielorrusia. Hay sanciones por todos lados y evidentemente eso no logra el cambio de régimen deseado. En segundo lugar, estas sanciones son injustas. ¿Quién se ve afectado? La población, el 95% de la cual no tiene nada que ver con el estallido de la guerra en Ucrania o en otros países. Y finalmente, estas sanciones regresan a nosotros en forma de inflación y de suba de los precios de la electricidad que afectan a los hogares de bajos ingresos. De modo que son estúpidas porque nos afectan a nosotros mismos. Este abogado de Ginebra defiende a los más ricos de Rusia, esos a los que llaman oligarcas. Sin embargo, a él no le agrada ese término. Tengo un problema con el término oligarca porque no está legalmente definido. No es que no me agrade el término, sino que no entiendo qué significa legalmente. Y si no hay una definición legal, uno no puede defenderse eficazmente. No puedes presentar ningún argumento porque no sabes de qué te acusan. ¿De qué se los acusa en realidad? ¿De tener una fortuna? ¿De proximidad al poder? ¿De qué se los acusa y cómo se define eso? La única manera de romper con las sanciones es acudir a los tribunales. En los Estados Unidos esto es una misión imposible, pero en Suiza y en Europa este abogado ha comenzado a luchar por uno de sus clientes, radicado en el cantón de Ginebra. Su mansión no es especialmente lujosa, pero su cliente tuvo que abandonarla tras ser sancionado. Esto es una sanción suiza. Aquí tenemos a un ciudadano al que se define como ciudadano ruso. El problema es que tiene ciudadanía suiza, pero eso no fue especificado. Posee doble ciudadanía, la suiza y la rusa. Fue educado en Suiza, estudió en Suiza, paga sus impuestos en Suiza, es suizo. Ese es el primer punto. ¿Existe en Suiza una ciudadanía de segunda clase? El segundo punto es, ¿se le informó de ello oficialmente? ¿Se le informó sobre la imposición de sanciones por medio de un documento oficial? No, en absoluto. Sencillamente se publicó su nombre en Internet. ¿Y cómo se entera de ello? A través de su banco, que bloqueó sus cuentas, y a través de la prensa, que deja su reputación gravemente dañada. De un día para otro ya no puede pagar sus facturas, no puede pagar las cuotas escolares de sus hijos, no puede utilizar su tarjeta de crédito, ya no tiene ni siquiera un contrato de telefonía. Es una muerte social contra la que ya no puede hacer nada. Y el tercer punto que plantea dudas con estas sanciones, que está escrita en inglés. ¿Es el inglés uno de nuestros idiomas oficiales? Los idiomas nacionales son el francés, el alemán, el italiano y el romanche, no el inglés. Pero, ¿de qué se le acusa a su cliente? Se lo diré, de ser hijo de alguien. He's the son of, dice aquí en inglés. Yo también soy hijo de mi padre. Es ridículo. Aunque en el caso del sancionado, su padre fue condecorado personalmente por Vladimir Putin. Dicen que el padre es un criminal de guerra, pero no es así. ¿De qué se le acusa al padre? De fabricar ductos y venderlos a Gazprom y a Rosneft. Eso es como acusar a un fabricante de locomotoras de vender sus locomotoras a los ferrocarriles federales suizos. Es absurdo. Él no fue quien decidió invadir Ucrania. Por lo tanto, la sanción contra este suizo es nula y no tiene efecto, lo que requiere valor admitir.
La justicia suiza tendrá que decidir al respecto, pero las posibilidades de éxito son muy escasas. Tenemos paneles internacionales que discuten cada nombre y explican por qué ponemos ese nombre en la lista. De hecho, no solo hay personas vinculadas directamente al régimen de Putin, pero siempre son personas cuyas empresas, padres o fondos de inversión financian al régimen de una forma u otra. De modo que en toda la lista puede haber 1 o 2 casos injustificados. Es una situación de crisis, una situación de emergencia. Pero en el 99.9% de los casos, está claro que no son necesariamente personas que conozcan personalmente a Putin y vayan a tomar un vaso de vodka con él, sino propietarios de activos rusos involucrados en la guerra de Ucrania. Alain Biondano está a favor de la guerra, pero está convencido de que las sanciones destruyen el Estado de Derecho en Suiza. Hasta que se aclare la cuestión de si sus clientes pueden ser eliminados de la lista de sanciones, este abogado deberá seguir obteniendo el permiso de la Secretaría de Estado de Economía para cada pago que recibe de las cuentas congeladas. Esto ocupa los recursos de la administración, dificultándole llevar a cabo sus investigaciones. Mi equipo tuvo que responder a 20.000 consultas realizadas mediante correo electrónico y llamadas telefónicas, a menudo a contrarreloj. Empresas que tenían dudas sobre si tal o cual negocio era posible. Aquella fue una situación excepcional. Pero ahora lamentablemente estamos en el 2º año de esta terrible guerra y ahora seguramente tendremos más energía, recursos y tiempo para encargarnos de la investigación. Supuestamente la Secretaría de Estado cuenta ahora con más personal para aumentar los controles, de modo que podría aumentar el número de evasiones descubiertas en Suiza. Aunque hasta donde sabemos por el momento, no existe ningún proceso abierto contra la empresa Finaport.